Hola chicos, en esta sesión revisaremos cómo se puede utilizar la herramienta PID Tuner de MATLAB para seleccionar las ganancias de un control PID para el modelo del reactor químico que tenemos como ejercicio previo. Entonces, para este momento ustedes ya deberían tener en Simulink el modelo de su reactor. Aquí, por ejemplo, yo definí en el workspace de MATLAB el conjunto de parámetros que teníamos del ejercicio anterior. Todos estos parámetros están aquí definidos en el workspace como variables. Y aquí tengo el modelo en el cual se están obteniendo las tres gráficas. Por un lado tenemos la gráfica de la concentración con respecto al tiempo, en donde aquí el efecto de la concentración se ve influenciado por el efecto de la temperatura del reactor, en donde a su vez el reactor está siendo enfriado por un fluido refrigerante al cual nosotros estamos alimentando con un flujo FC. En su simulación seguramente FC también quedó definida como un parámetro en donde habíamos realizado los resultados para tres valores de flujo de entrada del refrigerante. Lo que vamos a hacer es ahora diseñar un lazo de control en el cual nosotros estamos realimentando la temperatura del fluido refrigerante en la entrada TCI. Que bueno, aquí para fines prácticos lo más común sería estar variando el flujo del fluido refrigerante. Sin embargo, por simpleza de la simulación lo vamos a realizar pensando en que nuestra variable manipulada va a ser la temperatura del fluido refrigerante. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar un poco los parámetros de nuestra simulación. Vamos aquí a generar un bloque de step que nos va a servir para definir la referencia o set point. Entonces en este step nosotros vamos a tener el set point, que a su vez alimentamos a un comparador del cual vamos a obtener una señal de error que vamos a alimentar al bloque de control, que va a ser nuestro PID. Entonces la señal que sale del PID va a ser una señal de temperatura. Si se fijan ustedes en la única parte de la simulación en donde aparece la señal de temperatura del refrigerante a la entrada, es este término que está aquí, que estoy definiendo yo como TCI. Entonces, y aquí radica la sencillez de la simulación, utilizando como variable manipulada la temperatura de entrada al refrigerante en lugar del flujo del fluido refrigerante. Entonces, lo que vamos a hacer es que este bloque que tengo como constante lo voy a reemplazar por un bloque de ganancia. En donde aquí la señal que tenemos como salida del PID, decíamos, va a ser TCI. Entonces aquí en el bloque de ganancia yo voy a cambiar por la división del flujo entre el volumen. Y de esta manera vamos a tener
que aquí lo que entra al bloque de ganancia es la temperatura TCI, que se está multiplicando por el flujo y se está dividiendo entre el volumen. Entonces, este término que está aquí sería el equivalente al de la constante. La única diferencia es que TCI ya no es un valor fijo, sino que ahora cambia en el tiempo. Entonces, esta señal que está entrando aquí sería la de TCI. Y lo que vamos a estar realimentando va a ser la señal de temperatura. Es decir, aquí en este sistema nosotros vamos a controlar la temperatura del reactor manipulando la temperatura del fluido refrigerante. Entonces, miren, la que estoy conectando es la temperatura del reactor. Es la señal que estamos realimentando. Y la señal de referencia, o sea, si nos acordamos en los parámetros del sistema teníamos que la temperatura de entrada o la temperatura inicial del reactor era de 353 Kelvin. Entonces vamos a suponer que nosotros no queremos estos 353 Kelvin que tenemos al inicio, que además por la naturaleza de la reacción exotérmica esta temperatura tiende a aumentar, como seguramente ya se dieron cuenta en la primera simulación. Entonces nosotros vamos a suponer que queremos, por ejemplo, un valor de temperatura de, vamos a poner 330. O sea, le voy a poner aquí el mismo valor inicial y final para representar una temperatura de referencia o set point constante. Entonces tenemos un valor de 330. El bloque de constante lo voy a borrar. Y ahora lo que seguiría sería seleccionar los parámetros del control PID. Para esto vamos a utilizar una herramienta de MATLAB que se llama PID Tuner. Vamos a seleccionar el bloque de PID y vamos a dar doble clic. Y vemos que aquí estamos, por default, vamos a tener un control PID en forma paralela, en donde esta sería la función de transferencia de nuestro control. Tiene un parámetro de ganancia proporcional, un parámetro asociado a una ganancia integral, un parámetro D asociado a la ganancia del término derivativo, y aquí tiene un filtro de primer orden, una función de transferencia que representa un filtro. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar aquí la herramienta PID Tuner y vamos a presionar aquí la selección que dice Tune. Presionamos y esperamos unos segunditos hasta que se nos abra una pantalla nueva. Se fijan, aquí nos está apareciendo este recuadro en donde nos dice que está obteniendo el modelo de la planta y está realizando un procedimiento de linealización. Es decir, lo que MATLAB hace con esta herramienta del PID Tuner es tomar un modelo linealizado o más simplificado del modelo no lineal que tenemos originalmente. Esta sería la ventana nueva que nos aparece. Si observamos, tenemos un step plot, es decir, tenemos aquí una gráfica que nos muestra el comportamiento del sistema cuando nuestra entrada de referencia es una señal de step o un escalón unitario. Y lo que vamos a hacer es jugar con las ganancias del control PID hasta obtener una respuesta estable. En esta herramienta nosotros tenemos aquí el tipo de controlador, que sería un PID con filtro de forma paralela, es decir, la función de transferencia que tenemos aquí, este que está aquí.
y en la parte inferior derecha les aparecen aquí los parámetros que se están utilizando en un modelo linealizado o simplificado y con los cuales se obtiene esta respuesta del sistema en lazo cerrado. Es decir, con una ganancia proporcional de 0.06 o una ganancia integral de 3.88 por 10 a la menos 5, una ganancia derivativa de 22.85 y un parámetro del filtro de 12.04, nosotros tendríamos que cuando nuestra entrada es un escalón o una señal de step, la respuesta del sistema en lazo cerrado va a ser inestable. Y lo que van a jugar, con lo que van a jugar ustedes son aquí con estas barras que tenemos en la parte superior, que si se fijan, cuando nosotros modificamos el comportamiento de la barra, estamos modificando también los valores de las ganancias del control. Y van ustedes a jugar hasta obtener una respuesta estable. Si se fijan, cuando nosotros estamos aquí cambiando los parámetros, pues cambiamos la respuesta del sistema en lazo cerrado. Entonces, pues ustedes van a probar con distintas ganancias hasta que encuentren un conjunto de ganancias que les den una respuesta estable. Y además, o sea, como esta sería la señal ante el escalón unitario, es decir, aquí para esta gráfica que estamos viendo, el set point sería de 1. Entonces también es importante que se fijen que aquí en lazo cerrado el sistema llegue a un valor de 1. Entonces si se fijan aquí parece que más o menos llega. Voy a jugar aquí, aumentar un poco este término para ver si lo podemos hacer más rápido. Y si se fijan aquí ya tenemos un comportamiento, al menos del modelo linealizado sería subamortiguado, y ya tenemos un estado, o sea, una respuesta estable, y que en el estado estacionario sí tiene el valor de 1, ¿no? Entonces, una vez que ustedes encuentren este conjunto de parámetros del controlador, aquí sería, por ejemplo, una ganancia proporcional de 1.6, un valor de ganancia integral de 0.007, 19.42 de ganancia derivativa y un filtro de 24.01, van a presionar aquí la opción de actualizar el bloque. Si ustedes presionan aquí, automáticamente aquí en el bloque, en la ventana del PID, si se fijan, se les actualiza a los valores que tenemos en la ventana anterior. O sea, aquí tenemos el 1.6, el 0.007 y el 19.42, ¿no? Sin que tengamos que estar pasando de manera manual los valores. Entonces, ya que los tienen, presionamos aquí en OK y vamos a correr la simulación. Aquí ya terminó el proceso y vamos a ver el comportamiento de nuestro sistema. O sea, acuérdense que aquí nuestro valor de set point era un valor de 330. Es decir, nosotros queremos que la temperatura del reactor tenga un comportamiento estable y que además en el estado estacionario el valor que tengamos sea de 330. Miren, este sería el valor que estamos obteniendo. Si se fijan, o sea, la temperatura aquí parte de una condición inicial de 353 y pues tiene su dinámica y eventualmente sí se está estabilizando en 330. Vamos a ver también el comportamiento de la concentración de A. Si recuerdan, A era uno de los reactantes de la reacción y por lo tanto nosotros esperamos que el comportamiento de la concentración de A parta de una determinada condición inicial
pero que eventualmente tienda a disminuir. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la condición inicial de concentración. La concentración está bajando y después aumenta. O sea, y aquí este aumento de la concentración se debe a que, o sea, la concentración de A también depende de la temperatura. Y además, pues es un modelo no lineal, ¿no? Entonces, por eso vemos este comportamiento de descenso y después de ascenso. Vamos a ver ahora el comportamiento de la temperatura del fluido refrigerante. Y aquí este gráfico también es bastante interesante porque vemos que pues para que la temperatura del reactor se estabilice en ese valor deseado, pues si se fijan aquí de esta gráfica vemos que la temperatura del fluido refrigerante tiene su condición inicial que era de 300 y después baja hasta menos 400. Y si nosotros recordamos, las unidades que tenemos de la temperatura están en Kelvin. Entonces, para obtener esta respuesta de temperatura del reactor, nuestra variable manipulada está adquiriendo un comportamiento que físicamente es imposible, porque nosotros sabemos que pues no podemos tener temperaturas por debajo de los 0 Kelvin. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí en el integrador de la temperatura del fluido refrigerante le vamos a poner una condición de saturación. Si nosotros hacemos doble clic en este integrador y vemos las opciones que nos aparecen, vemos que además de tener aquí la condición inicial que era de 300, tenemos aquí una opción que nos sirve para poner límites o puntos de saturación. Entonces nosotros aquí vamos a poner un límite que sea, o sea, que la temperatura del fluido refrigerante, que por ejemplo no pueda ser menor a los 100 grados Kelvin, ¿no? O 200 grados Kelvin. Entonces, con esta condición de saturación, yo le estoy poniendo una restricción al comportamiento de esta variable, ¿no? Para que no pueda tener estos valores que físicamente no vamos a poder alcanzar. Vamos a volver a correr la simulación. Y vamos a ver ahora de nuevo la gráfica de la temperatura con respecto al tiempo. Si se fijan aquí, pues ya se nota la condición de saturación, o sea, aquí tenemos que el comportamiento de nuestra variable controlada parte de la condición inicial, decae abruptamente, o sea, y aquí decae en un tiempo muy pequeño, llega a un punto en el que a lo mejor estamos alcanzando la condición de saturación para la variable manipulada y eventualmente vuelve a aumentar hasta el valor deseado de 330 Kelvin. Vamos a ver, por ejemplo, el comportamiento de la temperatura de la variable manipulada o de nuestro fluido refrigerante. Si se fijan aquí, parte de la condición inicial de 300 disminuye hasta el valor más pequeño posible, que sería la condición de saturación, y eventualmente aumenta hasta el valor que necesitamos en el estado estacionario para tener el valor de referencia deseado. Entonces esta herramienta del PI-de-Tuner la vamos a utilizar en nuestros siguientes problemas que van a ser de destilación.